Todo parecía normal. Las paredes de tu casa siguen exactamente en el mismo lugar. La rutina no varió demasiado. Las voces siguen resonando por los pasillos, pero, de repente, ellas empezaron a llevar un peso distinto, un tono más seco, un cansancio inexplicable. ¿Alguna vez has sentido que algo cambió dentro de tu hogar, aunque nada cambió visiblemente? Las conversaciones están más tensas. El silencio parece más denso. La sensación de paz fue reemplazada por una inquietud sin nombre. Surgen pequeños conflictos de la nada y empiezas a pensar que quizá sea solo estrés, o cansancio, o el mundo exterior afectando el ambiente interior. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si lo que está intentando entrar en tu casa no es solo psicológico ni emocional, sino espiritual? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. El enemigo rara vez toca la puerta como un ladrón visible. Prefiere entrar por las grietas, por donde no se nota. Y muchas veces, esto comienza con una sensación de que todo está saliendo mal al mismo tiempo. Finanzas que se secan, peleas que surgen de la nada, apatía espiritual, aislamiento y una constante sensación de opresión. Empiezas a perder el control de las pequeñas cosas. Tu disposición evapora, las oraciones parecen más débiles, tu propia casa deja de ser un lugar de descanso y empieza a aparecer un campo de batalla invisible. La pregunta que no quiere callarse: ¿todo esto es coincidencia? ¿O es una señal de ataque espiritual? Imagina por un momento que tu casa es un territorio, un espacio consagrado o vulnerable. Y ese territorio puede ser disputado espiritualmente, especialmente cuando hay un propósito en tu vida. Sí, los ataques espirituales se intensifican cuando estás a punto de avanzar, de crecer, de romper ciclos. Por eso muchos ataques no parecen ataques. Se disfrazan de rutina agotada, de peleas comunes, de falta de tiempo. Pero están ahí, minando tu fe poco a poco, dejando todo más pesado. ¿Has pensado alguna vez en cómo la atmósfera espiritual de un lugar puede influir en tu estado emocional, tu sueño, tu paciencia, tu esperanza? No se trata de superstición, es real. Está en las Escrituras. En toda la Biblia vemos ambientes siendo afectados espiritualmente. Casas que eran fuentes de paz y casas que se volvieron lugares de opresión. Quizá estás ahí ahora, en silencio, escuchando esto y percatándote de que algo en tu casa no está bien desde hace semanas, quizá meses. ¿Y si Dios está usando ese momento para alertarte? No con miedo, sino con discernimiento. Es hora de comenzar una investigación espiritual, no en el mundo físico, sino en lo invisible. Observar con los ojos de la fe y preguntar a Dios: ¿qué está intentando robar la paz de mi casa? En este video caminaremos hacia esa respuesta. Identificaremos las puertas abiertas, los síntomas ocultos, las formas de restaurar lo que se perdió. Pero antes de todo, necesitas reconocer: algo está fuera de lugar y no es casualidad. Si esta historia te está tocando, comenta aquí abajo desde dónde estás viendo y qué hora es allí. Ahora respira hondo, porque vas a descubrir qué está realmente pasando a tu alrededor y, lo más importante, qué hacer al respecto. Ningún ataque espiritual sucede sin un acceso. Y en el mundo espiritual, cada puerta que se abre, aunque sea pequeña, puede convertirse en una brecha por donde la oscuridad entra sin pedir permiso. Pero lo más peligroso no es la puerta en sí, es no saber que fue abierta.
Muchas personas creen que una casa queda vulnerable solo por actos muy graves o visibles, pero en realidad las puertas espirituales más comunes son las más sutiles, aquellas que se abren en la rutina, en el cansancio, en la distracción, en lo que fue tolerado solo por esta vez. Puede ser algo tan simple como una conversación cargada de odio, una palabra no perdonada, un ambiente lleno de música que altera la paz, una serie que entretiene, pero también alimenta el miedo, la sensualidad, la rabia. Todo lo que entra en tu casa tiene un lenguaje espiritual, aunque no lo veas. Y cada elemento trae una atmósfera, un peso, un mensaje. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. El problema es que, a veces, tu corazón está guardado, pero tu casa no lo está. Y cuando el enemigo no puede tocarte directamente, va a intentar entrar por tus ventanas abiertas, por donde entraste el desánimo, la crítica, la costumbre, por donde permitiste que la presencia de Dios fuera reemplazada por nada. Sí, muchas casas están bajo ataque no porque haya brujería o maldiciones, sino simplemente porque se detuvo la adoración, porque se dejó de orar, porque se cayó la voz que antes hablaba de Dios. ¿Y sabes qué sucede entonces? El enemigo no corre, él espera, es paciente, sutil. Se sienta en la esquina del ambiente y observa, analiza el ritmo del hogar, el nivel de fe, la temperatura espiritual, y cuando ve que la casa ya no arde, que el aceite se acabó, que el altar está frío, entonces actúa. ¿Y cómo actúa? A través de la confusión repentina, el cansancio que no se va con sueño, la tensión inexplicable entre los que antes se abrazaban, las enfermedades que no se detectan, pero se sienten. Por eso es tan importante revisar las puertas. ¿Cuáles son las puertas más comunes que se abren sin darnos cuenta? Falta de perdón. Cada rincón donde el resentimiento se acumuló se convierte en espacio para la amargura. Y eso atrapa atmósferas negativas. Entretenimiento contaminado. Series, películas, música o incluso noticias que siembran pánico, inmoralidad o violencia pueden alterar la paz espiritual del ambiente. Ambientes donde se dejó de orar. Espacios que antes estaban llenos de oración. Ahora son solo habitaciones vacías. Relaciones tóxicas que entran y no salen. Personas que no respetan la fe, pero tienen libre acceso al corazón del hogar. Palabras malditas pronunciadas en voz alta. Cuando tú mismo o alguien en casa declara ruina, odio, desesperanza, el mundo espiritual escucha. El enemigo no necesita permiso explícito, solo necesita un silencio prolongado, una ausencia de resistencia espiritual. Y tal vez, sin darte cuenta, le diste acceso hace tiempo, no para condenarte, sino para alertarte, porque cada puerta que se abre también puede cerrarse. Y ese es el propósito de esta palabra. Llevarte a identificar lo que tú mismo toleraste sin querer. No con culpa, sino con conciencia. Hoy, el Espíritu Santo quiere ayudarte a mirar tu hogar con ojos espirituales, a recordar momentos donde decidiste callar en lugar de declarar, a cerrar ventanas que abriste en la comodidad, a volver a poner el nombre de Jesús donde antes estaba. Y luego fue reemplazado por la rutina. Tu casa no está perdida. Tu atmósfera no está condenada. Pero necesitas hacer una limpieza espiritual, empezando por las puertas abiertas. Haz una oración sencilla ahora mismo. Señor, muéstrame cada lugar, objeto o palabra que permitió la entrada del enemigo en mi casa. No quiero vivir confundido, no quiero mantener puertas abiertas. Ayúdame a discernir lo que yo mismo normalicé. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sentiste algo mientras decías esto? Eso es el Espíritu guiándote a lo profundo. No ignores esa voz.
En la próxima parte de este video, vamos a reconocer los síntomas invisibles de una casa bajo guerra espiritual, para que nada pase desapercibido otra vez. No siempre los ataques espirituales llegan con gritos. A veces, lo más peligroso es lo que no hace ruido. Hay casas que no se rompen con terremotos, sino con el desgaste lento e invisible de pequeñas grietas. Y eso mismo ocurre en el mundo espiritual. Una guerra puede estar desatándose justo ahora, dentro de tu hogar, sin que nadie haya notado lo que realmente está pasando. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo se especializa en camuflaje. Y cuando no puede destruirte desde fuera, comienza a instalarse dentro, poco a poco, haciendo que las cosas parezcan normales. Pero hay señales, síntomas silenciosos, y si prestas atención, podrás notar que no estás lidiando solo con problemas de humor, de pareja o de trabajo, sino con una atmósfera espiritual de conflicto que necesita ser confrontada. Aquí te comparto algunos síntomas que muchas personas viven, sin saber que pueden ser evidencia de una guerra espiritual activa en su casa. 1. Cambios repentinos en el ambiente. Antes, la casa era un lugar de descanso. Hoy, se siente densa, cerrada, sin vida. Las habitaciones ya no invitan a la calma. El ambiente se volvió pesado, confuso, tenso. No sabes por qué, pero estar en casa ya no te renueva. 2. Insomnio inexplicable o pesadillas frecuentes. Las noches se volvieron difíciles. No logras conciliar el sueño. O cuando lo haces, sueñas con cosas oscuras, agitadas, sin sentido. Los niños pequeños se despiertan llorando o se niegan a dormir solos. Esto no siempre es psicológico, muchas veces es espiritual. 3. Discusiones constantes, sin motivo real. Cualquier tema se convierte en discusión. Las emociones están a flor de piel. Una pequeña frase genera una gran pelea. Y después, nadie entiende por qué reaccionó así. Es como si algo estuviera alimentando el conflicto desde adentro. 4. Enfermedades sucesivas que no se explican del todo. No se trata de negar diagnósticos médicos, pero hay momentos en que la casa entera entra en una especie de ciclo de enfermedades que no cesan, que cambian de persona en persona, que no tienen claridad. Una opresión sobre los cuerpos, un agotamiento que no se va. Esto, en algunos casos, es opresión espiritual sobre el ambiente. 5. Apatía espiritual colectiva. Nadie ora como antes. La Biblia está cerrada. El nombre de Dios se menciona cada vez menos. Antes había conversaciones sobre fe, sueños, propósitos. Ahora solo hay quejas, desánimo o indiferencia. La atmósfera espiritual se apagó, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios 6:12. Tu lucha no es contra tu esposo, tu esposa, tus hijos, ni contigo mismo. Tu lucha es contra lo que se instaló en el ambiente sin permiso, contra lo que está robando la armonía, lo que está enfriando los corazones, lo que te está haciendo pensar que esto es normal, pero no lo es. 6. Cansancio continuo e inexplicable. Duermes, descansas, pero el cuerpo sigue pesado, el alma aún más. Sientes que no puedes avanzar, que todo cuesta el doble. Tu casa ya no te recarga, te desgasta. Eso es señal de que el ambiente necesita ser purificado espiritualmente. 7. Desconexión emocional entre miembros del hogar. Aunque todos están bajo el mismo techo, hay una sensación de soledad. Nadie se abre del todo, nadie escucha con atención. Es como si cada uno viviera su mundo, sin conexión real. Y eso, muchas veces, no es porque no se amen. Es porque hay una nube de distracción y frialdad espiritual cubriendo la casa. 8. Objetos o ambientes que provocan incomodidad.
Hay un rincón de la casa que siempre incomoda, una habitación donde no se duerme bien, una decoración que provoca angustia, un objeto heredado que nunca encajó bien. Dios te dio discernimiento espiritual, y si algo provoca incomodidad sin causa clara, debes orar sobre ello. ¿Y qué hago con esta información? No es para que tengas miedo, es para que tomes conciencia y recuperes tu autoridad. Tu casa no es propiedad del caos. No fue diseñada para ser un campo de guerra eterna. Tu casa es altar, es refugio, es herencia espiritual, y todo lo que ha estado oprimido, apagado, distorsionado, puede ser restaurado. Pero eso empieza por reconocer que el problema no es solo emocional ni físico, es espiritual. Haz esta oración ahora mismo, con el corazón. Señor, yo reconozco los síntomas de opresión en mi casa. Abro mis ojos espirituales. Dame sabiduría para identificar y autoridad para reprender lo que no viene de ti. Que todo lo que fue sembrado en mi hogar por la oscuridad hoy comience a ser arrancado, en el nombre de Jesús. Amén. Lo que acabas de declarar no es una frase bonita, es una espada espiritual. Y en la próxima sección, vas a entender cómo ciertas presencias extrañas pueden haberse instalado en tu casa, sin que nadie lo notara. Algunas veces, no es lo que hiciste, es lo que entraste sin darte cuenta. Sí, lo que permitiste, consciente o inconscientemente, que entrara a tu casa. Y no hablamos de personas, hablamos de presencias espirituales. No todo lo que se ve tranquilo está en paz, y no todo lo que está en silencio viene de Dios. Hay hogares donde la atmósfera cambió sin razón lógica, donde las cosas se sienten distintas, donde algo invisible parece haberse instalado, y aunque no se ve, se siente. A veces, no es un ataque, es una ocupación. Y esto sucede cuando espíritus inmundos encuentran lugar para habitar, para operar, para manipular emociones, pensamientos, comportamientos y atmósferas enteras. No siempre es demoníaco en apariencia. A veces es sutil, elegante, hasta agradable al principio. Pero lo que provoca es lo opuesto al fruto del espíritu. Trae confusión donde había claridad. Provoca temor donde había descanso. Genera división donde había unidad. Alimenta pecados secretos donde antes había pureza. Y lo peor, empieza a sentirse normal. ¿Cómo estas presencias logran entrar a un hogar? No deis lugar al diablo. Efesios 4:27. El problema no es que él toque, es que alguien abra. Y las puertas pueden ser muchas. Objetos consagrados a tinieblas, amuletos, figuras, libros de ocultismo, talismanes, souvenirs de rituales paganos, regalos que vienen con carga espiritual, herencias contaminadas, cosas que pertenecieron a personas que practicaban brujería, adivinación, idolatría, rituales sin discernimiento, juegos inofensivos como la Ouija, cartas del tarot, limpias, velas sin propósito claro. Pecado oculto mantenido en casa, consumo de pornografía, violencia verbal, adulterio oculto, música de alta carga espiritual negativa, palabras pronunciadas dentro del hogar, maldiciones, insultos, pactos, declaraciones de ruina, de muerte, de desesperanza. Todo lo que entra trae algo consigo, y lo que tú toleras en tu casa, tarde o temprano se manifiesta. Señales de que una presencia extraña se instaló. Sientes escalofríos o incomodidad repentina en ciertos lugares de la casa. Animales que reaccionan con miedo o agresión inexplicables en zonas específicas. Sueños repetitivos con sombras, persecución o figuras oscuras. Ruidos en la madrugada. Puertas que se mueven solas. Sensación de que hay alguien más. Olvido constante. Pérdida de objetos. Fallos eléctricos sin razón técnica.
pesadez emocional sin causa clara. Muchos lo ignoran, otros se burlan, pero los que disciernen en el espíritu entienden que hay algo que no pertenece ahí. ¿Y qué se hace cuando se identifica una presencia? No se dialoga, no se negocia, no se ignora, se reprende, no con gritos, no con rituales, sino con la autoridad del nombre de Jesús. Una casa ungida, orada, consagrada. Es un lugar inhóspito para las tinieblas. Pero esa atmósfera no se sostiene sola, debe ser cultivada y a veces restaurada. ¿Cómo comenzar la restauración espiritual del ambiente? Haz una revisión espiritual de tu casa. Recorre habitación por habitación. Pregunta al Espíritu Santo: ¿hay algo aquí que no te agrada? Elimina todo objeto, símbolo o material que Él te muestre. No importa si fue caro, bonito, heredado. Si trae carga, debe salir. Declara el señorío de Cristo sobre cada rincón. Usa tu voz. Di en voz alta: esta casa pertenece a Jesucristo. Aquí solo habita su paz. Pon alabanza. Llena el ambiente con adoración. Las tinieblas no soportan la atmósfera donde el Espíritu de Dios es exaltado. Lee en voz alta pasajes de autoridad espiritual. Ejemplo: Salmo 91, Efesios 6, Lucas 10:19, 2 Corintios 10:4. Hazlo con fe. Hazlo con convicción. Hazlo sabiendo que tu casa no es campo para opresores, sino altar para el Espíritu. Haz esta oración ahora mismo. Espíritu Santo, yo te invito a tomar el control de cada habitación, de cada rincón de mi hogar. Revela todo lo que no viene de ti. Expón toda presencia extraña que haya entrado. Declaro que este lugar es terreno consagrado bajo la sangre de Jesús. Hoy expulso toda atmósfera oscura. Hoy recupero la paz. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. No estás loco por sentir lo que sientes. Estás despertando espiritualmente. Y en la próxima sección vamos a hablar de un punto delicado. ¿Qué hacer cuando la oración ya no está funcionando como antes? Hay algo profundamente frustrante que le ocurre a quienes han tenido una vida espiritual activa. Un día, sin aviso, oran y no sienten nada. Ni lágrimas, ni presencia, ni respuesta. Y eso duele. Duele porque antes funcionaba. Duele porque antes sentías que Dios te oía, te respondía, te abrazaba. Y ahora, parece que ni siquiera escucha. Es como si tus oraciones golpearan el techo y rebotaran. Como si no cruzaran el aire. Como si tu voz se hubiera quedado encerrada en la garganta del alma. ¿Te ha pasado? Has orado por tu casa, por tus hijos, por tu salud emocional. Y sin embargo, nada cambia. Todo sigue igual, o peor. La pregunta comienza a doler en lo profundo. ¿Será que Dios se alejó? No, Dios no se alejó. Lo que pasa es que estás orando desde un campo de batalla contaminado. Y no es lo mismo clamar desde un altar limpio que desde un terreno espiritual dañado. No es que tu voz perdió valor, es que la atmósfera donde estás necesita ser liberada. ¿Recuerdas cuando Jesús llegó a la casa de la niña que había muerto? Antes de resucitarla, expulsó a todos los que no creían. Antes de liberar la vida, limpió el ambiente. Mas Él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y entró donde estaba la niña. Marcos 5:40. Hay oraciones que no funcionan, no porque Dios no quiera responder, sino porque hay que echar fuera algo antes. Y eso no siempre se refiere a demonios. A veces, lo que debe salir es el cansancio espiritual acumulado, el resentimiento hacia Dios, el desánimo por resultados no vistos, la rutina de orar sin fe. ¿Qué ocurre cuando oras desde el desgaste? Tu boca repite, pero tu espíritu no cree. Tu corazón desea, pero tu mente no espera. Y en ese cruce de cansancio, el enemigo se fortalece. Sí,
porque una oración sin fuego es como un arma sin munición. No es que Dios no la escuche, es que tú mismo ya no estás presente en esa oración. ¿Y cómo se restaura el efecto de la oración? No es gritando más fuerte, no es orando más largo, es reconectando tu espíritu con el del Padre, y eso comienza con honestidad. Dile la verdad. No repitas frases, no imites fórmulas, solo abre tu alma y di, Señor, ya no siento nada. Me cansé de clamar, me cansé de luchar, pero no quiero alejarme. Ven y enciende lo que yo apagué. Dios no necesita oraciones perfectas, necesita corazones rendidos, razones espirituales por las que una oración puede estancarse. Pecado no confesado en el hogar. No se trata de vivir en condena, pero sí de permitir que la luz entre y exponga lo que necesita sanidad. Falta de perdón entre miembros del hogar. El rencor bloquea el fluir espiritual. La reconciliación abre puertas al favor. Palabras de maldición aún activas. Lo que se dijo sigue flotando en el ambiente y necesita ser quebrado con autoridad. Rutina sin fe. Cuando oras sin esperar nada, esa oración pierde poder. Es mejor una oración corta y sincera que 1000 palabras sin alma. Fatiga espiritual. A veces necesitas descansar en la presencia, no seguir luchando solo. ¿Qué hacer cuando ya no puedes orar como antes? Haz pausas. Escucha alabanzas. Lee un solo versículo y repítelo todo el día. Camina por tu casa en silencio y solo di, Espíritu Santo, ven. Llora si necesitas. Calla si el alma está agotada, pero no apagues el altar, porque el enemigo no teme a quien está de pie, teme a quien, aunque arrastrado, sigue creyendo. Haz esta oración ahora, sin presión, sin pretensión. Padre, yo reconozco que me he cansado, que orar se volvió rutina. Pero quiero volver al principio. Haz de mi hogar un altar vivo. Aun cuando no sienta, yo seguiré hablando contigo, porque sé que estás aquí, y que me oyes, y que actuarás. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es la oración que quiebra muros. No por la forma, sino porque nació de un corazón roto y rendido. Y en la próxima sección, vas a descubrir cómo los ataques espirituales muchas veces comienzan por los más vulnerables de tu casa, tus hijos. No son inmunes, aunque tengan una sonrisa constante, aunque no entiendan del todo lo que pasa. Los niños y jóvenes también sienten la guerra espiritual y muchas veces son los primeros en recibir el impacto, porque ellos no solo absorben lo que se les enseña, absorben lo que se respira, lo que se tolera, lo que se esconde, lo que no se habla. Son como esponjas emocionales y espirituales. Y si el ambiente de una casa está contaminado, su alma lo sentirá antes que la tuya. Quizás tú solo te das cuenta cuando ya es tarde, cuando empiezan a cambiar su forma de hablar, cuando se aíslan, cuando tienen miedos que antes no tenían, cuando dejan de dormir tranquilos, o cuando su mirada pierde el brillo sin causa visible. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. Pero ¿cómo se puede instruir a alguien en un camino si el hogar está desviado emocional y espiritualmente? La fe no se hereda solo con palabras, se transmite por atmósfera, ejemplo y consistencia. Y eso es lo que los ataques espirituales intentan romper. Ellos saben que si derriban la atmósfera de un hogar, rompen la base de la fe de la próxima generación. Señales de ataque espiritual en los hijos. Pesadillas frecuentes o terrores nocturnos. Sueñan con sombras, persecuciones o figuras oscuras. Se despiertan asustados sin poder explicarlo. Cambios repentinos de ánimo. Se tornan agresivos, retraídos, apáticos o excesivamente irritables sin razón visible. Rechazo a la oración o lectura bíblica. Lo que antes aceptaban, ahora los incomoda. Se niegan a escuchar sobre Dios.
Cambian de tema, se distraen intencionalmente, miedos que no tenían. Temen a la oscuridad, a quedarse solos, a ciertos lugares de la casa. Aislamiento digital. Se refugian excesivamente en pantallas. Cambian sus patrones de consumo. Dejan de hablar sobre lo que ven o escuchan. Pérdida de interés en lo espiritual. Ya no preguntan, ya no oran, ya no sienten. Y, en su lugar, comienzan a repetir frases de desesperanza, duda o confusión. ¿Qué causa esta vulnerabilidad espiritual? Falta de cobertura espiritual activa. Padres que ya no oran con ellos. Ambientes donde no se menciona el nombre de Jesús. Contaminación digital. Acceso irrestricto a contenidos oscuros, violentos o sexualizados. Desconexión emocional. No se sienten vistos ni escuchados. Comienzan a buscar identidad y aceptación en otras fuentes. Ambientes de conflicto constante, discusiones, gritos, tensiones familiares. Todo esto rompe la seguridad espiritual de los más jóvenes. ¿Qué puedes hacer como padre, madre, tutor o guía? Primero, no te culpes. Segundo, actúa. Porque tu rol espiritual en casa tiene más autoridad que cualquier fuerza externa. Los hijos no necesitan padres perfectos, necesitan padres presentes espiritualmente. Aquí te doy un mapa simple de restauración. Ora con ellos, no solo por ellos, toma sus manos. Aunque sea una oración sencilla, pero hazlo juntos. Habla del mundo espiritual con claridad y amor. Ellos entienden más de lo que crees. Explícales por qué oramos, por qué cuidamos lo que vemos, por qué su habitación también puede ser un altar. Revisa el contenido que consumen. No para prohibir con miedo, sino para guiar con discernimiento. Declara versículos sobre su vida cada noche, uno por día. Que tus palabras sean como semillas plantadas en su espíritu. Bendice sus habitaciones. Camina por ellas. Coloca tu mano sobre sus camas. Declara paz, vida, protección, propósito. Haz esta oración hoy por los tuyos. Padre, hoy pongo en tus manos a mis hijos, su mente, sus emociones, su espíritu. Si algo entró para confundirlos, lo reprendo en el nombre de Jesús. Si algo los ha oprimido, hoy declaro libertad. Restaura su identidad. Protege su descanso. Que mi hogar sea un refugio santo para su alma. Amén. Los ataques espirituales más astutos no destruyen paredes, desgastan corazones. Y si logran dañar a los hijos, ganan terreno por generaciones. Pero eso no pasará en tu casa, porque ahora estás viendo. Ahora estás discerniendo. Y en la próxima sección vamos a hablar sobre un enemigo aún más peligroso. Acostumbrarse al caos como si fuera parte de la vida. Tal vez no fue de un día para el otro, tal vez fue lento, silencioso, pero sin darte cuenta, te acostumbraste a las discusiones, a la falta de paz, a vivir con ansiedad, a esa atmósfera tensa que hace tiempo dejó de ser hogar y empezó a ser solo un lugar de paso. Y lo peor, ya no lo notas, porque el alma humana tiene esa capacidad peligrosa, adaptarse al caos, volver rutina lo que alguna vez fue inaceptable. Antes llorabas por la falta de paz. Ahora solo subes el volumen del televisor. Antes te dolía ver cómo se alejaban de Dios. Ahora solo te repites que es una etapa. Antes clamabas, luchabas, declarabas. Hoy te resignaste. Y ahí es donde el enemigo gana más terreno, porque no necesita que te rebeles, solo necesita que bajes la guardia. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Isaías 5:20. Cuando el caos se vuelve normal, el alma se adormece, y un alma adormecida es un blanco fácil. Hay hogares donde el Espíritu Santo ya no es contristado, porque ya nadie lo nota. No porque haya pecado extremo, sino porque ya no hay sensibilidad. ¿Cómo saber si has normalizado el caos espiritual?
Ya no te molesta la frialdad en casa. No hay oración. No hay adoración. Y ya no lo extrañas. Toleras conversaciones y hábitos que antes reprendías. Palabras sucias, ambientes pesados, música o series que antes discernías. Hoy te parecen comunes. Tomas decisiones sin consultar a Dios. Antes orabas por todo. Hoy solo decides, solo informas a Dios, en vez de buscar su voz. Te volviste espectador del deterioro. Ves cómo el ambiente espiritual cae, pero ya no haces nada. Te sientes más cómodo fuera que dentro. Tu propia casa ya no es refugio. Es solo otro espacio más. ¿Por qué esto es tan peligroso? Porque el enemigo no necesita sacarte de casa, si logra sacarte del propósito de esa casa. Una familia sin dirección espiritual, una atmósfera sin presencia, una rutina sin propósito. Eso es exactamente lo que él busca. Y cuando tú normalizas eso, renuncias a tu autoridad. Pero hoy puedes romper esa inercia espiritual. ¿Cómo? Reconociendo, admitiendo que te acostumbraste, que bajaste la guardia. Volviendo al principio, a ese primer amor, a esa hambre por la presencia de Dios, a esa incomodidad santa que te hacía discernir, levantando el altar otra vez. No importa si fue ayer o hace años, hoy puedes comenzar de nuevo. Haz esta oración con sinceridad. Padre, perdóname por acostumbrarme, por tolerar el caos como si fuera parte de la vida, por callar cuando debía reprender, por adaptarme cuando debía levantarme. Hoy rompo toda resignación, hoy despierto, hoy decido pelear por la atmósfera espiritual de mi casa, en el nombre de Jesús. Amén. No hay nada más peligroso que un corazón que ya no siente. Pero no estás muerto, solo estabas adormecido. Y si llegaste hasta aquí es porque el Espíritu te está despertando. En la próxima sección, vas a recibir algo que volverá a llenar tu atmósfera de autoridad espiritual real. Versículos de guerra que serán tu escudo. La palabra de Dios no es poesía espiritual, es arma, es escudo, es espada. Y cuando tu casa está bajo ataque, necesitas algo más que buenos deseos. Necesitas promesas eternas, declaradas con fe, escritas con fuego en el corazón. Sí, hay versículos que no solo consuelan, también confrontan. Y cuando los declaras, algo cambia. No porque tú seas fuerte, sino porque estás usando autoridad prestada del cielo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Segundos Corintios 10:4. Tu voz, al declarar un versículo, es un acto profético. Estás diciendo, aquí reina la palabra, no el miedo. En esta casa manda Dios, no el caos. Aquí tienes una selección de versículos de guerra espiritual. Úsalos como escudo. Decláralos en voz alta. Camina por tu casa mientras los proclamas. Escríbelos. Pégalos en las paredes. Pero no los guardes en silencio. 1. Salmo 91, 1-2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Este versículo declara cobertura. Recuerda a las tinieblas que tú y tu casa están bajo la sombra de Dios, no del temor. 2. Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Este texto anula maldiciones, palabras negativas y ataques ocultos. Repítelo cada vez que sientas presión injusta o acusación espiritual. 3. Efesios 6:11-12. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Recuerda que tu enemigo no es tu familia, no es tu cónyuge, no son tus hijos, es lo que opera detrás de la división. 4. Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?
Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Este versículo rompe el espíritu de miedo. Cada vez que alguien en casa sienta temor, declaren esto juntos. 5. Proverbios 3:24. Cuando te acuestes, no tendrás temor. Sí, te acostarás y tu sueño será grato. Palabra perfecta para los niños. Decláralo en su habitación. Proclama este versículo antes de dormir. 6. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Versículo para cuando la ansiedad entra, cuando todo se acelera, cuando la casa parece sin control. 7. Números 6, 24, 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Úsalo como bendición final cada noche. Decláralo sobre tu pareja, tus hijos, incluso si están dormidos. ¿Cómo declarar estos versículos? Hazlo con fe, no con miedo. No estás repitiendo por rutina, estás proclamando lo eterno. Combínalos con oración personal. No necesitas muchas palabras, solo dilo desde el corazón. Hazlo en momentos clave del día, al despertar, antes de dormir, al entrar o salir de casa. Invita a tu familia a escucharte. Aunque no participen, las palabras llenan el ambiente. Hazlo ahora. Escoge uno de estos versículos y decláralo en voz alta. No importa dónde estés, no importa cómo te sientas. Dilo. Rompe el silencio. Empieza a marcar tu territorio espiritual con la verdad. Haz esta oración de proclamación. Señor, tu palabra es mi espada. No me apoyo en mis fuerzas, sino en tus promesas. Hoy declaro que mi casa es tuya, que cada rincón está lleno de tu luz, que todo lo que no viene de ti debe salir. En el nombre de Jesús. Amén. En la próxima sección, hablaremos sobre la oración más difícil, esa que no expulsa, sino entrega. Estás acostumbrado a luchar, a reprender, a declarar, a interceder, y todo eso es poderoso. Pero hay un tipo de oración, que es la más difícil de todas, la que no exige, la que no resiste, la que entrega, sí. Hay momentos en los que Dios no quiere que sigas empujando con tus fuerzas. Quiere que le entregues lo que más te duele cargar. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5:7. Muchos oran, pero no sueltan. Muchos claman, pero siguen aferrados a sus propios métodos. Y mientras tanto, la casa permanece en tensión. Porque la atmósfera espiritual no solo se libera con guerra, también con rendición. ¿Qué significa orar entregando? Es cuando dejas de intentar arreglar todo tú, cuando confiesas que no puedes más, cuando reconoces que Dios es más capaz que tú. Es decir, ya no sé qué hacer con mi familia, pero tú sabes. No puedo cambiar el corazón de mis hijos, pero tú sí puedes. No entiendo por qué todo se volvió tan difícil, pero confío en tu propósito. ¿Por qué cuesta tanto orar así? Porque tu alma quiere soluciones rápidas, quiere sentir el control, quiere ver resultados inmediatos, pero la entrega es ciega, es confiar cuando no hay señales, es soltar cuando todo dentro de ti grita por retener, y eso es fe real. Esta oración no suena como las demás, no es fuerte, no es larga, no tiene gritos, tiene lágrimas. Es esa oración que se hace de rodillas, en silencio, en la oscuridad, con el corazón abierto. Y cuando sucede, el cielo se mueve, porque es la oración del que ya no tiene fuerza, pero tiene fe. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. Hay batallas que se ganan de pie, pero hay milagros que solo vienen cuando te quedas quieto, cuando ya no haces nada y lo dejas todo en manos de Él. ¿Qué necesitas entregar hoy? Ese hijo que se está alejando,
ese matrimonio que parece imposible de restaurar, ese miedo que llevas años cargando, esa culpa que nadie ve pero te consume por dentro, esa casa que sientes que se te va de las manos. Hoy no estás aquí solo para recibir estrategias, estás aquí porque Dios te está diciendo, entrégamelo. Haz esta oración ahora, en voz alta, si puedes. Hazla con las manos abiertas, como símbolo de rendición. Padre, estoy cansado de luchar con mis fuerzas, cansado de intentar controlar lo que solo tú puedes sanar. Hoy te entrego mi casa, te entrego mis cargas, mis preocupaciones, mis batallas. Te doy permiso para entrar donde yo no pude llegar. Haz lo que yo no puedo hacer. Hazlo a tu manera. Hazlo en tu tiempo. Pero hazlo, Señor, porque confío en ti más que en mí mismo, en el nombre de Jesús. Amén. No sabes lo que acaba de ocurrir, quizás no lo sientas aún, pero algo se soltó en el mundo espiritual. Y ahora que entregaste, prepárate, porque en la próxima sección hablaremos de cómo reconsagrar tu casa para que la atmósfera del cielo vuelva a ser norma en tu hogar. Tu casa tiene historia. Tiene paredes que escucharon oraciones y también discusiones. Tiene rincones donde hubo paz y otros donde entró la confusión. Y después de tantas batallas, después de tantas palabras, llega un momento en que no basta con resistir. Hay que renovar, reconsagrar, limpiar espiritualmente todo el terreno. No hablo de rituales vacíos, ni de fórmulas mágicas. Hablo de una decisión espiritual. Devolverle al Espíritu Santo el lugar que nunca debió perder en tu hogar. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Salmo 51:7. Así como tu corazón puede ser limpiado, también puede serlo tu casa, el ambiente, las palabras que se dijeron, las huellas que quedaron. Hay hogares donde se siente que algo pasó, pero nunca se sanó. Ambientes donde quedó un eco de discusiones pasadas, donde hay una sombra de eventos que marcaron el lugar. Y aunque todo parezca normal, el alma lo percibe, el espíritu lo siente. ¿Cómo se reconsagra un hogar? 1. Paso 1. Haz una limpieza física y espiritual. Saca lo que no edifica. Deshazte de objetos que el Espíritu Santo te ha señalado. Despeja. Ordena. Haz espacio, no solo en lo natural, también en lo invisible. 2. Paso 2. Recorre tu casa con oración. Camina lentamente por cada habitación. Declara la presencia de Dios. Proclama la sangre de Jesús sobre cada pared, cada cama, cada puerta. 3. Paso 3. Declara versículos en voz alta. Recuerda la sección anterior. Usa esas promesas como base. Estás reescribiendo el ambiente espiritual con la palabra viva. 4. Paso 4. Pide al Espíritu Santo que tome gobierno total. No se trata solo de protección. Es gobierno, presencia activa, voz constante. 5. Paso 5. Unge tu casa si lo sientes en el corazón. No es obligatorio, pero sí poderoso. Usa aceite consagrado. Pon una gota en puertas, ventanas, cunas, libros, cabeceras y di: esta casa pertenece a Jesús. Reconsagrar es recordar para qué fue construida tu casa. No fue para discusiones, no fue para ansiedad, no fue para silencios largos y tensos, fue para ser altar, refugio, reflejo del cielo en la tierra. Y cuando haces esto, algo cambia. Tu casa recupera propósito, recupera fuego, recupera voz. Haz esta oración ahora. Si puedes, hazla caminando por tu casa, y que cada palabra sea como una llama que se enciende. Espíritu Santo, hoy te invito de nuevo a este hogar. No como huésped, sino como Señor. Perdona todo lo que permitió que esta casa se enfriara. Hoy declaro que este lugar es tuyo. Cada habitación, cada palabra, cada recuerdo. Borra lo que no vino de ti.
Restaura lo que fue dañado, llena cada rincón con tu luz. Que esta casa sea un altar, no solo un techo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Después de esta reconsagración, no serás el mismo, y tu casa tampoco, porque ahora la presencia de Dios vuelve a tener el centro. En la próxima sección, vas a aprender cómo blindar tu hogar para mantener esta atmósfera, incluso mientras duermes. No basta con limpiar, no basta con reprender, no basta con reconsagrar. También es necesario mantener, sostener la atmósfera espiritual, proteger lo que se restauró, cuidar lo que el Espíritu Santo volvió a habitar, porque los ataques no siempre se detienen. Pero una casa espiritualmente activa es impenetrable. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. No hay espacio para la pasividad espiritual. Tú no puedes dormir con puertas abiertas. Y en lo espiritual, la vigilancia se ejerce con la voz, con declaraciones, con palabras sembradas en fe. ¿Qué son las declaraciones espirituales? No son afirmaciones vacías, no son frases mágicas. Son verdades del cielo dichas en la tierra que alinean tu ambiente, tus pensamientos, tu atmósfera con la voluntad de Dios. ¿Por qué declarar? Porque lo que no se dice, no se establece. Y lo que no se establece, se debilita. Las tinieblas retroceden ante la palabra viva, pero esa palabra necesita ser activada en tu casa cada día. ¿Cuándo declarar? Al despertar, al salir de casa, antes de dormir, en medio de tensión, después de discusiones, en días de presión espiritual. Declaraciones que puedes hacer cada día. En esta casa habita la paz de Dios. Declárala al entrar. Después del trabajo, que todo estrés quede afuera, que el ambiente se alinee con esta verdad. Mis hijos están cubiertos por la sangre de Jesús. Proclámalo al verlos dormir, al enviarlos a la escuela, que ninguna influencia externa los toque. El enemigo no tiene parte ni derecho en este hogar. Dilo en voz firme. Estás marcando territorio espiritual. Estás cerrando cualquier grieta invisible. Dios es el Señor de esta casa. No solo protector, sino gobernador. Que todo lo que no se sujeta a Él pierda fuerza. El Espíritu Santo es bienvenido aquí, hoy y siempre. Invita su presencia. Hazle saber que Él no es visita, es residente. ¿Cómo hacer que toda la familia participe? Escribe estas frases en papelitos y pégalos por la casa. Haz una declaración en voz alta cada noche, todos juntos. Deja que cada uno elija su frase favorita y la proclame. Conviértelo en un hábito espiritual, como cepillarse los dientes. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. Tus palabras construyen muros invisibles, defienden la atmósfera, protegen tu legado. Y cuanto más frecuentes, más firmes se vuelven. Haz esta oración ahora. Señor, hoy activo mi voz como instrumento de autoridad espiritual. Declaro que este hogar está cubierto, sellado y lleno de tu presencia. Que ninguna obra de las tinieblas tiene poder aquí. Que tus promesas no se olvidan. Que mi boca proclama lo que mi fe sostiene. Y que cada palabra hablada en tu nombre se cumple. En el nombre de Jesús. Amén. Tus palabras no se pierden, no desaparecen. Se quedan en el ambiente, como ecos sagrados que protegen tu casa, incluso mientras duermes. Y es sobre eso que hablaremos en la próxima sección. El silencio antes del milagro. Después de tantas oraciones, declaraciones, guerras espirituales y lágrimas, llega algo inesperado. El silencio. No hay ruido, no hay señales, no hay emoción. Solo una quietud que desconcierta. Y es ahí donde muchos piensan que fallaron.
que Dios no escuchó, que todo lo hecho fue en vano. Pero ¿y si ese silencio fuera el umbral del milagro? Después del terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Primera Reyes 19:12. Dios no siempre responde con estruendo. No siempre se manifiesta con temblores o fuego. A veces, Él susurra en el silencio. Y cuando tu casa queda en silencio después de la guerra, no siempre es abandono. A veces es Dios reconstruyendo en lo invisible. El silencio es señal de que algo está cambiando. Es cuando el enemigo fue expulsado, la atmósfera fue limpiada, el corazón fue rendido, y ahora es tiempo de esperar. No porque Dios no esté, sino porque está trabajando en capas que no ves. Así como una herida necesita reposo para sanar, tu hogar necesita ese silencio para recomenzar. ¿Qué hacer cuando todo está callado? No entres en ansiedad. El silencio no es ausencia, es espacio sagrado. Sigue con tus hábitos espirituales. Aunque no sientas, sigue leyendo. Aunque no llores, sigue orando. Aunque no veas, sigue declarando. Agradece por todo lo que ya no está, por todo lo que sí permanece, por todo lo que aún no entiendes, pero Dios sí. Permanece sensible. El Espíritu hablará, quizás en un suspiro, en una canción, en la risa de tus hijos, en una madrugada inesperada. El silencio de Dios nunca es castigo, es preparación, es transición, es el momento justo antes del rompimiento. Cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, hubo silencio en la habitación, y fue en ese espacio sagrado donde la vida volvió. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. A veces la mayor fe no es la que grita, es la que espera en paz. Haz esta oración, no con urgencia, sino con descanso. Señor, gracias por el silencio. Gracias por cada batalla que ya peleaste por mí. Gracias por enseñarme a confiar cuando no siento. Hoy abrazo tu reposo. Hoy reconozco tu mano, aunque no la vea. Sé que estás obrando. Y sé que mi casa está entrando en un nuevo tiempo, un tiempo de restauración. En el nombre de Jesús. Amén. Tu casa ya no es la misma. Y tú tampoco. Y ahora, como cierre, vamos para o desenlace final con twist emocional y provocación, como prometido. La guerra fue real. Las heridas, profundas, las lágrimas, sinceras. Pero si llegaste hasta aquí es porque no te rendiste. Y eso ya es una victoria. Muchos abandonan el altar antes del milagro. Otros renuncian a la fe porque no sienten nada. Pero tú elegiste seguir. Elegiste pelear por tu casa, proteger lo invisible, cuidar lo eterno, y eso, en el mundo espiritual, resuena como un rugido de fuego. Tal vez nadie lo note allá afuera, tal vez tus vecinos no entiendan lo que pasa, pero el cielo sí lo ve. Cada oración, cada declaración, cada lágrima silenciosa frente a la cama de tus hijos, cada noche en la que decidiste encender una vela de fe en medio de la oscuridad. Tu casa fue marcada, sellada, rendida, y el enemigo ya no tiene la última palabra aquí. Pero antes de cerrar este video, quiero dejarte una provocación que no te dejará igual. ¿Y si esta batalla que viviste no fue solo por ti? ¿Y si esta lucha espiritual fue para que tú te conviertas en guardián de otras casas, en intercesor silencioso por tus vecinos, por tu familia, por generaciones que aún no nacieron? ¿Y si el fuego que encendiste hoy está destinado a multiplicarse? No guardes esta paz solo para ti. Haz de tu casa una fuente. Haz de tu historia un testimonio. Haz de tu fe una herencia. Si algo de todo esto tocó tu corazón, deja aquí, en los comentarios, tu nombre o el de tu familia.
Y comparte desde dónde estás viendo. Y antes de dormir esta noche, en el silencio di una sola frase. Aquí habita Dios. Y duerme en paz.